damos la más cordial bienvenida a esta rendición de cuentas del periodo correspondiente de enero a diciembre del 2024 por parte del doctor Fernando Jaramillo, asambleísta por Imbabura. Sean todos ustedes bienvenidos. La tarde de hoy también queremos agradecer la presencia de las diferentes autoridades que se han dado cita a este importante evento. Agradecemos la presencia del doctor Israel Cabezas, gobernador de la provincia de Imbabura. La presencia del subteniente Mario Aguirre como representación de la Comandancia de Bomberos de Ibarra. Bienvenido. Al doctor Andrés Jaramillo Martínez como delegado de la Fiscalía de Imbabura. Bienvenido. Lo propio también a la licenciada Consuelo Hunda, directora distrital de Educación Ibarra. Al magíster Freddy Proaño, director distrital de Antonio Ante y Otavalo. Al magíster Edwin Muñoz, director distrital de Educación 1003 de Cotacati. Bienvenido. A la abogada María Fernanda Guerrero, directora zonal 1 del Registro Civil. Agradecer también la presencia de la doctora Janet Salazar como directora zonal 1 del Ministerio de Trabajo. Bienvenida. También queremos agradecer la presencia de la ingeniera Mayra Terán como representante de Ban Ecuador acá en la zona 1. Bienvenida. Queremos agradecer también al resto de autoridades que se han dado cita la tarde de hoy, diferentes autoridades de nuestra provincia. Sean todos ustedes bienvenidos. Bien, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestro asambleísta, del doctor Fernando Jaramillo, ibarreño, con trayectoria profesional en la rama de legislación y fiscalización. Él fue presidente del Colegio de Abogados de Imbabura, reelecto por 2 periodos consecutivos, demostrando la lucha contra la corrupción y defensa de los derechos profesionales. También fue analista y evaluador externo del proceso de acreditación de las instituciones de educación superior a nivel nacional. Lo propio fue abogado del CONCEP en el área de prevención de lavado de activos. Asesor parlamentario y especialista legislativo en el Congreso Nacional, dentro de las competencias para legalizar y fiscalizar. Fue docente universitario de la Universidad Técnica del Norte, abogado en libre ejercicio de los juzgados y tribunales de la República y miembro de la Comisión Anticorrupción del Núcleo de Imbabura. Esa es la trayectoria profesional de nuestro asambleísta. Su perfil profesional: doctor en jurisprudencia de la Universidad Técnica Particular de Loja, abogado de la misma universidad y licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas. Felicidades. Esa es la trayectoria y el perfil de nuestro asambleísta. Un fuerte aplauso, por favor. Queridos amigos, la presencia de ustedes nos motiva cada día más. La presencia de ustedes es interactuar, trabajar, compartir, pero sobre todo lleva la democracia hacia nuestro país. Con este preámbulo, les pedimos por favor a todos los asistentes ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Ecuador.
asiento que continuamos con el evento. La rendición de cuentas, de acuerdo al artículo 90 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es una obligación y esta tarde va a cumplir con dos principales funciones. La primera es informar la gestión del asambleísta y la segunda, asumir el rol protagónico de observación y control a través de herramientas básicas como son el diálogo, la escucha activa, la participación, el apoyo y la consolidación de toda la gestión que viene realizando nuestro asambleísta. A continuación, vamos a dar paso a unas diapositivas como una introducción, como lo que tiene que ver también las funciones del asambleísta y lo que enmarca dentro del marco legal. La rendición de cuentas, les mencionábamos que es este proceso clave, el fortalecimiento de nuestra democracia y la transparencia de nuestra gestión ante la ciudadanía imagureña. Nuestro asambleísta fue electo para el periodo 2023-2025 con 46.565 votos, representando el 18.88% de los electores imagureños. Un fuerte aplauso por ello, por favor. El trabajo legislativo comprende el desarrollo de leyes, participación ciudadana, fiscalización y control político. Dentro del marco legal, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 110, la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 95 y 127, y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en los artículos 88 al 94, es lo que enmarca la ley. Vamos a hablar ahora de las funciones que tiene un asambleísta. En primera instancia es legislar. En el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador menciona crear, modificar y derogar leyes, interpretar de manera general o obligatoria las normas legales, sin perjuicio de competencia de los jueces y tribunales. En segunda instancia, tiene que ver con la fiscalización. El fiscalizar menciona en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice: fiscalizar actos del poder público y las instituciones del Estado, incluidos los que tienen potestad económica, política, constitucional y legal. Interpelar a los ministros de Estado y demás autoridades sujetas a fiscalización. Y como tercera instancia tiene como promover la participación ciudadana, que menciona el artículo 61 y 204 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que dice: fomentar la inclusión de la ciudadanía en los procesos legislativos a través de consultas, audiencias públicas y otras herramientas de participación. Y también tiene como funciones la representación. En el artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador, que menciona representar a la ciudadanía y a sus intereses en la Asamblea Nacional, mantener una comunicación constante con los electores, informándoles sobre su gestión, recogimiento de sus demandas y necesidades. Y por último, tiene que tratarse sobre la rendición de cuentas. Esto lo habla en el artículo 127 de la Constitución de la República del Ecuador, que menciona informar periódicamente a sus electores sobre las labores realizadas, sobre todas las gestiones, recursos y participación en la creación de leyes y en los procesos de fiscalización que tienen que realizar. Sin más datos, vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Fernando Jaramillo Martínez, a quienes le recibimos con un fuerte aplauso, para que nos dé a conocer sobre su plan de trabajo.
Buenas tardes con todos ustedes. Quiero primero agradecer efusivamente a las autoridades que se han dado lugar, a la cabeza del señor gobernador Israel Cabezas, así como también a todo el equipo del Ejecutivo desconcentrado, a los representantes de las instituciones públicas, también de la Fiscalía, de la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de las diferentes instituciones del Estado. Quiero agradecer profundamente también la presencia ciudadana que se ha dado lugar. Vuelvo a ver a amigos realmente estimados, personas, compañeros de lucha que estuvieron con nosotros, no solamente en este proceso anterior, del cual justamente ahora es la rendición de cuentas, sino en este periodo también de elecciones, ¿no? Yo quiero agradecerles infinitamente con el corazón que se hayan dado lugar a este evento bastante modesto, bastante sencillo, pero cargado de emoción, cargado de ilusión, cargado de patriotismo, cargado de civismo, porque como bien se dio lectura en un principio, realmente creo que una de las partes fundamentales de todo servidor público, y más allá de quienes somos electos por dignidad popular, es decir, con los votos del pueblo ecuatoriano, tenemos que hacer una rendición de cuentas. Y esta rendición de cuentas tiene que estar enmarcada definitivamente en la responsabilidad y en la transparencia y en la honradez con la cual nosotros nos manejamos dentro de nuestras funciones para las cuales hemos designados. Y la verdad es esta: el pueblo es quien nos elige a nosotros. Ustedes son los que nos eligen y yo estoy aquí para trabajar por ustedes, he venido trabajando por ustedes y tengan la plena seguridad que lo voy a seguir haciendo. Damos paso a las diapositivas con las cuales voy a indicarles el trabajo bastante fuerte que hemos realizado en el periodo anterior. No se trata de este nuevo periodo, este es el periodo anterior en el cual yo fui elegido. Normalmente la rendición de cuentas, que es una obligación, como dije anteriormente, ciudadana, y una obligación legal que impone el Consejo de Participación Ciudadana, se la hace cada año. En el momento preciso llevo dos meses del nuevo periodo legislativo, falta todavía 10 meses para poder hacer la rendición de cuentas del periodo que actualmente estoy. Entonces, con el permiso de ustedes, me permito indicarles lo que se ha realizado en este periodo legislativo. Es importante, bueno, me hubiera gustado que haya un micrófono móvil, pero vamos a tener que hacerlo atrás de la tribuna. Bueno, los compromisos clave de nuestro plan de trabajo son sumamente importantes, ¿no? Impulsar las leyes que garanticen los derechos de nuestra gente de la provincia, obviamente de Imbabura, así como del Ecuador. Tenemos acciones de fiscalización que hemos realizado dentro del marco de las funciones que tiene el asambleísta, así como también la rendición de cuenta ante los ecuatorianos utilizando los mecanismos institucionales directos y electrónicos. Nuestro enfoque ha sido principalmente, y una de las aristas con las cuales este legislador ha luchado, y entendiendo que es uno de los problemas más graves que se encuentra atravesando nuestro país, que es el tema de seguridad, un problema que no es de este gobierno, que no es del presidente Daniel Noboa. Tenemos que estar bastante claros que este es un problema que lamentablemente se ha heredado y que ha crecido en gobiernos anteriores, con nombre y apellido bajo la complicidad del correísmo, quien pactó con las mafias, quien pactó con el crimen organizado, quienes pactaron con las FARC y quienes inclusive dentro de las mismas instituciones del Estado, dentro de la Asamblea Nacional, han puesto personajes que han pertenecido al crimen organizado. Nuestro presidente y quienes estamos dentro de la línea de nuestro presidente Daniel Noboa, estamos en ese enfoque de seguridad. ¿Y cuál es la idea? Trabajar en fortalecer justamente estas políticas ciudadanas, y nos hemos concentrado en reformar el Código Orgánico Integral Penal. Como ustedes saben, el Código Orgánico Integral Penal es un cuerpo legal, en este caso punitivo, con la cual el Estado puede en este caso controlar las conductas ajenas o que van en contra de la sociedad. Y estas se las castiga obviamente con sanciones duras, con cárcel, con sanciones pecuniarias, económicas, pero sobre todo con la privación de la libertad. Dentro de los objetivos entendemos elaborar
presentar leyes que respeten los principios constitucionales, asegurando que contribuyan al bienestar de la población y al desarrollo sostenible. Los objetos específicos: impulsar iniciativas legislativas que se enmarquen en los principios constitucionales de justicia, equidad, legalidad y derechos fundamentales. Presentar reformas normativas que atiendan las principales problemáticas económicas, sociales y sobre todo de seguridad del país. Quisiera a continuación, ustedes van a tener intervenciones, ¿no? Son las intervenciones que yo he realizado respecto a las leyes que nosotros hemos planteado, y sobre todo es importante que entiendan, ¿no? A veces cuando ustedes le ven al legislador que habla, no, bueno, lo que usualmente se dice, ¿no? Que el legislador gana solamente por alzar la mano. Bueno, y realmente no es así, tenemos que entender cuál es la dinámica. Yo a veces aspiraría a tener inclusive más personal dentro de la asamblea, porque quienes trabajamos realmente nos falta manos, porque el trabajo es bastante arduo y bastante duro, porque todo el día tenemos que estar construyendo estos cuerpos normativos, estos cuerpos legales, que no solamente son uno, existen 15 comisiones en las cuales se trata: la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Transparencia, y dentro de cada comisión generalmente existen alrededor de 400, 500 proyectos de ley en cada comisión. Si ustedes multiplican por 15, entenderán de que definitivamente el trabajo que tenemos nosotros es arduo. Yo no puedo posiblemente tener o contener todo el tema de las leyes, pero sí tenemos que estar pendientes, de acuerdo a nuestra especialidad o de acuerdo a lo que nosotros entendemos que es lo más prioritario, estar todo el tiempo permanentemente viendo los proyectos de ley, porque todos los proyectos de ley que se presentan no son sanos. Nos quieren meter, o sea, por la izquierda, proyectos de ley en donde quieren favorecer a la delincuencia. Entonces es ahí en donde intervenimos nosotros, porque aparte de presentar proyectos tenemos que estar también controlando que no pasen normativas o que no pasen articulados que realmente no favorecen al pueblo ecuatoriano. Dentro de la sesión plenaria número 888, que justamente tenía que ver con el informe para primer debate del proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y accesorios, una ley que de hecho es importante que ustedes conozcan, no había sido reformada en 12 años, no se ha tocado este cuerpo normativo. Sin embargo, de aquello ha sido reformado y tenemos, en el anterior periodo se aprobó esta ley. Yo había mencionado que los ciudadanos tenemos el derecho de poder defendernos a nuestras familias. Desde la Asamblea Nacional debatimos, importante, y yo me concentré en eso, son dos temas: sobre la regulación de la tenencia y porte de armas para civiles. Destacamos la importancia de requisitos rigurosos y el uso responsable de armas, trabajando por una ley que garantice la seguridad ciudadana. Esto antes, en el periodo que nosotros estábamos legislando, era un tema polémico, ¿no? Porque había quien se atrevía a decir que nosotros no tenemos el derecho de portar una arma, pero sin embargo la realidad que nosotros vemos todos los días y que vive en nuestro país nos hace entender que nosotros debemos tener la oportunidad y el derecho de defender nuestra propia integridad y la vida de nuestros hijos, de sus hijos, de nuestras familias. ¿O es que tiene derecho solo el crimen organizado, los delincuentes, a tener un arma? Pero para esto es sumamente importante entender que deben haber requisitos para su aprobación, los cuales están ligados o estuvieron ligados, de acuerdo a las observaciones que yo realicé, con estándares internacionales. Es decir, se necesita, por ejemplo, voy a nombrar algunos de los requisitos esenciales con los cuales ustedes ya no solo pueden tener un arma, porque ¿cuál era la normativa anterior? Que ustedes podían tener un arma, pero dentro de su casa. O sea, si usted salía a la tienda, si usted salía con su familia, salía de su casa, usted ya no podía portar el arma. Entonces, se legisló sobre eso, y sobre todo no es, uno dice, bueno, se necesita en las zonas urbanas también,
pero era una necesidad también en las zonas rurales, para nuestros campesinos, para nuestros agricultores, para nuestros montubios. Ellos viven en lugares alejados. ¿Y cómo creen que cuidan sus terrenos, su ganado, su propiedad? Ellos tienen la necesidad de tener también armas para poder defender su propiedad y su integridad. Entonces, leyes muy importantes. Les hablaba de los requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos importantes es no tener sentencias de violencia intrafamiliar, exámenes psicológicos rigurosos, exámenes toxicológicos. Entonces, una serie de requisitos, pero que a la final las personas de bien y quienes obviamente no estamos inmersos en estas causales de exclusión, podemos y tenemos el derecho a portar una arma. Aquí había manifestado también, en esta posteriormente pasaremos las intervenciones, justamente en esta ley, aparte de tratar esto, y me precio y estoy orgulloso de que un imbabureño haya trabajado en estas reformas. Yo fui el primero en haber realizado las observaciones que las armas incautadas al crimen organizado, a los terroristas, a las mafias criminales, pasen una vez aprendidos los delincuentes, una vez aprendidas las armas, pasen de forma inmediata para el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ustedes ven absolutamente todos los días que se aprende armas y por cantidades grandes, 100, 200, 300, 500, recién hubo una incautación de alrededor 500 fusiles y subametralladoras en Esmeraldas. ¿Qué sucedía antes con estas armas que son nuevas? Pasaban a una bodega a la Policía Nacional. Tenían que esperar que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada en firme, es decir, que pase alrededor de 5 o 6 años para recién ser dadas de baja y posiblemente pasar para la utilización de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. A ver, escuchemos por favor. Esta norma entra a regular la tenencia, el uso y el porte de armas para civiles, que es la parte a la que se han referido de forma bastante enérgica, y la comparto, los compañeros asambleístas, que nos da la potestad ¿a quién? A los civiles. Y yo esta exposición la hago como un ciudadano común y corriente, acogiendo las necesidades del agricultor, del campesino, del ganadero, del camaronero y claro, también del padre de familia. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos el derecho de defender a nuestra familia, a nuestros hijos, de defender a nuestros terceros. ¿O es que acaso solo los delincuentes aquí en el Ecuador tienen patente de corso para andar con armas de grueso calibre, fusiles, metralletas y utilizarlas a su antojo, sin tener el ciudadano común y corriente la potestad y el derecho de poder defenderse? Aquí esta ley, que la he revisado, explica muy claramente las condiciones y los estándares que podría mencionar por la experiencia que tengo dentro del derecho penal, que está inclusive con las mismas condiciones o con los mismos estándares que la normativa internacional prevé para el uso y porte de armas. Aquí fueron muy claros en el tema de los requisitos, muy importantes me parece en el tema del récord policial, el tema de que se haga un estudio psicológico, psíquico de quién va a utilizar el arma, que tiene que ver con la salud mental, sumamente importante. Entonces, dentro de las conclusiones, creemos y estoy seguro y de acuerdo de que la mayoría de los asambleístas va a apoyar, porque esta ley garantiza el buen uso y el porte de armas dentro de esta ciudadanía. La Asamblea aprobó la ley urgente de extinción de dominio,
para acelerar la incautación de bienes a las organizaciones criminales. Comenzamos Televistazo Estelar informándoles que la Asamblea Nacional aprobó la cuarta ley económica del presidente de la República, que incluye las reformas a la ley de extinción de dominio para que los bienes del crimen organizado pasen al Estado de manera más ágil. La Asamblea quería que las reformas a la ley de extinción de dominio fueran aprobadas de manera unánime. Así, se alcanzó una votación unánime, 129 votos a favor de 129 legisladores presentes. El texto aprobado incluye temas como el destino de las armas que se incautan a la delincuencia. Va a pasar ya inmediatamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para su utilidad en el cumplimiento de su misión. Y además de extinción de dominio, el proyecto aprobado por la Asamblea pasa al presidente de la República para que, si tiene observaciones, lo devuelva. Y si no, lo ponga en vigencia. La Asamblea aprobó la ley urgente de extinción de dominio para acelerar la incautación de bienes a las organizaciones criminales. Comenzamos Televistazo Estelar. Muchas gracias. Bueno, esta es una parte del trabajo que se ha venido realizando dentro de la Asamblea. Tenemos también que en la sesión plenaria número 900, en el informe para segundo debate del proyecto a la ley orgánica del Código Orgánico Integral Penal, nosotros no estuvimos de acuerdo con levantar la reserva de dominio. Es lo que me refería antes, que es un trabajo bastante arduo porque nos quisieron meter esta reforma, el correísmo, a fin de saber en la etapa de investigación que actualmente, gracias a Dios, obviamente por las reformas, es reservada, querían levantar esta reserva. ¿Para qué? Para ir a coger el expediente penal y decir, a ver, no, aquí está investigado, les nombro, Glass, Norero, Jordán, Aliaga, y ir corriendo a avisar. O sea, se querían convertir en campaneros de la delincuencia organizada, levantando esta información reservada, cuya potestad es eminentemente de la Fiscalía. Tampoco estuvimos de acuerdo con un famoso y observaciones y reformas que ponían al recurso de revisión. El recurso de revisión, para que entiendan, querían poner causales para que asociaciones, se me ocurre que no estén adheridas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la propia Corte Interamericana, puedan emitir informes en caso de vulneraciones de sentencias ejecutoriadas y procesos. Esto era con el fin de presentar un recurso de revisión para que Correa regrese, es decir, para dejar sin efecto todas las sentencias ejecutoriadas en contra de Rafael Correa Delgado. Entonces nosotros hemos estado ahí siempre evidenciando y siempre pendientes de que definitivamente este tipo de reformas, que son reformas a la carta y que solamente benefician, en este caso al terrorismo y a la narcopolítica, no pasen y no sean objeto de reformas y se encuentren en nuestras normas legales. Y uno escucha y dice, bueno, pero se imagina lo que hubiera pasado si hubiera pasado esta reforma de que se levante la investigación previa. No hubiéramos tenido un caso Metástasis, no hubiéramos tenido un caso Purga, un caso Plaga, no estuviera detenido Wilman Terán, no estuviera detenido Daniel Salcedo, no estuviera detenido Muentes, no se hubiera descubierto o no se estaría investigando quién asesinó a Fernando Villavicencio. Es decir, si hubieran quedado en el limbo todas estas investigaciones y definitivamente hubiera seguido reinando lamentablemente la narcopolítica, yo creo que muchos de nosotros ya no hubiéramos estado aquí en el Ecuador, porque realmente hemos sido una piedra en el zapato y hemos sido perseguidos, bueno, y hemos temido por nuestra integridad y seguridad. Sin embargo, de aquello, como ustedes saben, no es de ahora, sino de siempre, a este legislador no le tiembla la mano. No estamos de acuerdo, señor presidente, con que se levante la reserva de la investigación. El levantar la reserva de la investigación nos conduce a que no podemos, señor presidente, ser campaneros de los delincuentes. La información es reservada y debe tener el sigilo por la entidad competente que es la Fiscalía,
mas no se debería reservar o dar esta potestad que solamente la tiene la Fiscalía, que es la titular de la acción penal, para que la Asamblea o otros entes de control revisen la investigación. Si así fuera, asambleístas, no tendríamos, por ejemplo, el caso Metástasis, porque si se tuviera el acceso a la investigación, no se revelaría quiénes se encuentran involucrados, así como los diferentes elementos e indicios, lo cual es improcedente e impresentable. Lo segundo, señor presidente, que este legislador tiene como observación es de que tampoco procede, y estamos de acuerdo y no vamos a votar, el artículo 79 del informe, que tiene que ver con el recurso de revisión en las causales 4 y 5 que se han aumentado. Esta reforma es una reforma lamentablemente a la carta que va a favorecer a delincuentes ya sentenciados y prófugos para que se deje sin efecto ya sentencias condenatorias ejecutoriadas. Tenemos también en la sesión 912 que tiene que ver con las intervenciones que hemos realizado y observaciones dentro del Pleno. En el debate del proyecto de ley orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de delitos, bueno, nosotros indicamos de que sí, definitivamente es una obligación y un deber cívico y moral de quienes nos encontramos legislando y que hemos sido elegidos por dignidad popular aprobar este tipo de leyes y sobre todo que cada dólar recuperado de lavado de activos, que puede ser del narcotráfico, puede ser del secuestro, del sicariato, de la extorsión, sea decomisado y sea incautado, también entendiendo que pueden ser bienes del Estado y pasen de forma inmediata a formar parte de las arcas del Estado ecuatoriano. Y ese dinero y esos bienes sirvan para qué, como ahora está sucediendo, ¿no? Que ya se encuentra reformado y se está aplicando. Cada dólar, cada bien sirve para salud, para educación, para vialidad, es decir, para las necesidades más fundamentales que tiene nuestro pueblo ecuatoriano. Podemos ver el video. Se convierte en un verdadero deber y en una obligación para mí hablarles sobre una de las amenazas más graves que está enfrentando nuestro país, como es el lavado de activos. Señores, este no es solo un término técnico que escuchamos todos los días en las noticias, es una realidad que afecta la vida de cada uno de nosotros, es un cáncer que corroe las bases de nuestra economía y nuestra sociedad, financiando el terrorismo y las actividades de organizaciones criminales. Frente a esta situación, este gobierno jamás estará del lado de las mafias, a diferencia de gobiernos anteriores. No daremos ni un paso atrás en la lucha contra el lavado de activos y la delincuencia organizada. No vamos a permitir que Ecuador se convierta en un paraíso para los criminales, quienes con sus manos manchadas de sangre amasan fortunas producto de estas actividades ilícitas. Aquí, señores, vamos a garantizar que cada dólar recuperado de lavado de activos sea invertido por el Estado en el combate a este tipo de delitos y que sea una inversión que podría darse en educación, salud, seguridad. No vamos a permitir que ese dinero, mucho ojo, señores asambleístas, siga manteniendo el status quo de partidos políticos corruptos, organizaciones criminales, narcojueces, fiscales, en donde con horror, mientras el pueblo y cada uno de nosotros con el trabajo lícito lleva el pan de cada día a nuestros hogares, podemos observar con horror que Fiscalía dentro de sus allanamientos realiza decomisos a delincuentes de cuello blanco con el decomiso de relojes de valores de hasta $350,000. Aquí nunca más toleraremos un Muentes, un Aliaga, un Norero. El Ecuador, mi país, nuestro país, no se lo merece. Gracias, señora presidenta.
Bueno, dentro de la sesión plenaria 908 del proyecto de resolución de adolescentes infractores, nosotros habíamos mencionado que definitivamente en delitos execrables cometidos por adolescentes es necesario fortalecer nuestra legislación. Ahora ustedes ven que se aprobó en la Ley de Integridad Pública, aprobada hace una semana y media, justamente el aumento de penas para adolescentes infractores. Pero yo ya hace aproximadamente un año yo ya estaba con esa lucha dentro de la Asamblea Nacional y presenté una observación, porque no es posible que en la Asamblea Nacional personas impresentables como Paola Cabezas o personas que representan a la Revolución Ciudadana se pongan a llorar por delincuentes. Aquí creo que está claro, o son ellos o somos nosotros. No se puede premiar a un adolescente de 15, 16, 17, 18 años que mata a nuestros policías, que mata a nuestros militares, que mata a nuestros hijos, que asesinan a nuestras familias y que entren un día como Pedro por la casa a la cárcel y salgan de la misma manera. Eso no es viable. Sin embargo, claro, hay quienes se rasgaban la vestidura y decían, no, es que tienen que ser tratados como niños, como adolescentes, tienen que ser rehabilitados, cuando ya llevaban dentro de ellos un prontuario de 5, 6, 7, 8 sicariatos. Sumamente terrible. Entonces yo había propuesto esto y es importante entender la dinámica, ¿no? Y la rigurosidad y sobre todo la valentía con la que nosotros hemos actuado en la asamblea anterior. Nosotros teníamos mayoría correísta. Ustedes saben la situación en la que estábamos anteriormente. Sin embargo, de aquello hemos tenido la valentía para sostener. ¿Y quién era presidente de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia? Era Pierina Correa, la hermana de Rafael Correa. Y yo en las observaciones y en mi discurso yo le decía en la cara, y le decía, señora presidenta, yo le voy a llevar a las víctimas. Por ejemplo, de quien manejaba un bus en Guayaquil, de que ustedes recuerdan que fue asesinado con un tiro en la cabeza delante de su hija, quien le suplicaba por su vida, para que usted le explique y le diga que estos adolescentes tienen que ser recibidos con un ramo de rosas cuando cometan este tipo de delitos. Y claro, esta mujer no me podía ver a la cara, ¿no? Y era un discurso bastante fuerte y presentamos nosotros las observaciones que están dentro del Código de la Niñez y de la Adolescencia, y eso ha servido de base para que ahora nuestro presidente Daniel Noboa y nuestros compañeros asambleístas que forman ADN podamos ya ver recién con la mayoría, gracias al voto de ustedes, aprobar estas leyes a favor del pueblo ecuatoriano. Vamos a dar paso a la intervención. Pero señor presidente, legisladores, aquí han dicho de que el mecanismo no es el aumento de penas. ¿Y cuál es el mecanismo? Entregarles y regalarles flores a los adolescentes delincuentes que cometen delitos execrables. Yo conmino a que dentro del COPINA se haga y se establezca el endurecimiento de penas, porque esto, si bien es cierto, no es la solución, es una parte y va a ser una herramienta. Tenemos que dejar sentados en este legislativo las herramientas para que los gobiernos y las autoridades que vengan posteriormente puedan solucionar estos problemas graves que atraviesa el Ecuador en materia de seguridad. Pero, señor presidente, tuvimos también la intervención y las observaciones. Este es un proyecto de ley que más adelante lo ampliaré en la sesión plenaria número 989. Presentamos un proyecto de ley y esto aterriza en territorio, ¿no? Porque muchos preguntan, bueno, el legislador, ¿qué hace por la provincia de Imbabura? ¿Qué hizo? Y hay algo importante que me precio de haber sido uno de los primeros asambleístas en presentar justamente, y espero realmente, y lo digo de corazón, que en este nuevo periodo legislativo, con la mayoría que tenemos de gobierno, pueda ser aprobada un proyecto de ley en donde se reforme el COTAD y se pueda parroquializar las golondrinas. Muchos conocemos las golondrinas, es parte
de la provincia de Imbabura, así ellos lo eligieron mediante una consulta popular, pero lamentablemente ese sector no es una parroquia. ¿Y qué es lo que causa? De que no tengan los recursos, de que esta gente que tanto necesita ya, y quienes hemos recorrido el territorio, muchos de los que estamos aquí, directores distritales, nuestro señor gobernador, nuestros jefes políticos, distritales de educación, salud, hemos recorrido ese territorio olvidado lamentablemente, donde no tienen agua, salud, seguridad, educación, y necesitamos que el Estado los reconozca como parroquia. Entonces nosotros hemos presentado, entendemos que ahora vamos a tener la mayoría de votos, sobre todo entendiendo que quien preside la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados pertenece a ADN también, es Lucía Pozo del Carchi, asambleísta por la provincia del Carchi, con quien he conversado y hemos hablado y él está de acuerdo en que yo sea el proponente de la ley y trabajar esta reforma conjuntamente con otras y pueda ser aprobada en este periodo legislativo. Vemos la intervención. No estamos de acuerdo, señor presidente, con que se levante la reserva de la investigación. El levantar la reserva de la investigación nos conduce a que no podemos, señor presidente, ser campaneros de los delincuentes. La información es reservada. Bueno, si no hay el video, seguimos, no hay problema. No estamos de acuerdo, señor presidente. Bueno, continuamos, pasen las mejores familias. Pero bueno, sí, el espíritu es ese, ¿no? Como les había comentado, la intervención es que logremos realizar una reforma al COTAD para poder parroquializar las golondrinas, ¿no? Importantísimo, bueno, pasamos a los proyectos de reforma, los proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional. Presentamos en este caso un proyecto de ley crucial para fortalecer nuestra seguridad, como eran reformas al artículo 185, 698, 629 del COI, donde planteábamos el incremento de penas por extorsión y la eliminación de beneficios penitenciarios en régimen semiabierto y abierto. Este es sumamente importante. Cuando yo hacía y proponía estas reformas, teníamos en la comisión a la cual yo me pertenecía de Justicia y Estructura del Estado, teníamos mayoría correísta. Entonces, para que algo se pruebe dentro de las comisiones, necesitamos tener, si son 10 los integrantes, por mayoría simple entendemos que debemos tener 6 votos a favor. Usualmente el voto del presidente es dirimente, pero no teníamos mayoría, entonces no salían estas reformas. Pero de forma muy inteligente, nuestro presidente, Daniel Noboa, llamó a la consulta popular donde todos votamos, recuerdan, el tema de la extradición, que no fue aprobada en el tiempo de Lazo, pero en el tiempo de nuestro presidente Daniel Noboa fue aprobada, y que muchos decían, pero ¿para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? Si saben ustedes que ya el proceso de extradición de Fito está en marcha y ya se ha cumplido con los requisitos y este peligroso capo criminal va a terminar sus años en una mazmorra en Estados Unidos. Para eso sirvió las reformas, señores. Quienes dudaban de lo que hacía nuestro presidente, de lo que hacíamos en la Asamblea Nacional, aquí están los resultados, en menos de 2 meses. Así que sí, dentro de esta consulta popular también, como sabíamos que no iba a pasar en la comisión, trabajamos con los asesores de gobierno para aumentar las penas en delitos execrables, que ahora ustedes saben, el sicariato, el asesinato, la extorsión, los secuestros, ya no tienen la pena que tenía antes, ahora antes eran una pena de 22 hasta 25 años, 26 años, ahora tienen una pena máxima de 30 y con los agravantes hasta 35 años de prisión. Claro, muchos dirán, pero se han aumentado solo 10 años. Bueno, es lo que nos permite, lamentablemente, nuestra Constitución, los tratados internacionales y la normativa legal que tenemos, que no es de ahora.
Ustedes saben, la Constitución del 2008, que se aprobó en una asamblea constituyente, lamentablemente tuvo un sesgo socialista, un sesgo comunista y claro, una complicidad con el crimen organizado, que ahora quienes entendemos realmente lo que está sucediendo en el Ecuador, no nos queda la menor duda que partidos políticos disfrazados, partidos políticos que decían ser partidos políticos, pero estaban disfrazados, no eran más que brazos articulados del crimen organizado, y las leyes que se construían era para favorecer a estas estructuras. Tuvimos también el proyecto de ley de reformas de discapacidades que se presentó, una ley bastante nueva, asimismo no se había reformado en alrededor de 2 años, se presentaron, estas fueron acogidas y han sido aprobadas en este periodo legislativo. Se aprobaron proyectos de ley importantes, se garantizaba ahí, se aumentaban los derechos y sobre todo que las personas con discapacidades puedan ser integradas, en este caso, al Ecuador. Y definitivamente nosotros estamos comprometidos a mejorar el acceso a la salud, educación, empleo, construyendo una sociedad más justa y equitativa para quienes tienen este tipo de discapacidades. Es decir, el trabajo no solo ha sido en seguridad, como ustedes ven, hemos trabajado para el territorio, hemos trabajado también para las personas, sectores vulnerables, a pesar del corto tiempo que hemos tenido y a pesar de las dificultades gravísimas, yo diría hasta letales, que tuvimos en la asamblea anterior, con Viviana Veloz al frente de la Asamblea Nacional, quien no nos daba, yo era uno de los que estaba censurado, o sea, para que me dé la palabra Viviana Veloz a mí era un verdadero milagro, así que lo que ustedes ven, las intervenciones son milagros, porque ya cuando mismo, o sea, no me daba, yo pedía la palabra, no me daba, ser uno de los que estaba vetado, el pleno anterior para no poder intervenir, para no poder hacer observaciones, pero sin embargo de aquello, bueno, hemos salido y hemos trabajado a favor de nuestro pueblo imbabureño y ecuatoriano. Como les había indicado, el proyecto de reformas al COTAL para la parroquialización de las golondrinas, este es otro proyecto de ley que se presentó. Presentamos algo bastante interesante, ¿no? Son proyectos de leyes un poco controvertidos y usualmente los asambleístas, siendo honestos, no quieren presentar este tipo de reformas que tienen que ver a favor de las mujeres. Yo he notado que ahí en la asamblea existe un poco de sesgo y dicen, no, eso a mí no me gusta. Sin embargo, de aquellos nosotros comprometidos también con la integridad, la seguridad y sobre todo por buscar la equidad de género, presentamos un proyecto de ley que tipifica el femicidio por conexión. ¿Qué significa esto? Sobre todo, es importante entender la conducta. Normalmente, cuando alguien, una pareja dentro de la esfera intrafamiliar, en vez de hacerle daño, se me ocurre, determinada persona le quiere matar a la novia, pero en esa línea de fuego, o quiere asesinar a la esposa, en esa línea de fuego, lamentablemente se cruza el hijo, se cruza la madre, y en vez de acabar con quien quería acabar la vida, termina matándole a la madre de la víctima, termina matándole a la hija de la víctima. Esto normalmente en el Código Penal sería una conducta, sería un tipo penal de asesinato, posiblemente un homicidio, pero no, la idea es reconocer ahora con esta reforma, que estoy seguro que se va a aprobar en este periodo legislativo, se va a llamar femicidio por conexión, es decir, se reconoce este tipo penal, y esto es obviamente por la lucha histórica de las mujeres, para alcanzar la igualdad y la equidad de género que ha sido vulnerada lamentablemente en nuestro estado ecuatoriano, y esta tiene una pena de 22 a 26 años, y como había mencionado, es con el compromiso de la lucha contra la violencia de género para tratar de promover justicia y protegiendo los derechos de las mujeres en el Ecuador. Esto en cuanto a las reformas penales. Tenemos también las observaciones que se hace a los diferentes cuerpos normativos. Como miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, yo les había indicado anteriormente, se encuentra un poco más detallado aquí, y estas ya fueron en la mayoría acogidas y trabajamos con el equipo de asesoría jurídica de la Presidencia del Estado y fueron ya aprobadas en nuestra consulta popular.
orgulloso de que un legislador rimbabureño haya podido contribuir para garantizar y fortalecer con leyes bastante fuertes y sobre todo adecuadas a la realidad que nosotros estamos viviendo. Aquí habíamos hecho el tema, lo que les había mencionado, aumentar las penas para delitos como sicariato, extorsión, excluir el delito de extorsión dentro de los beneficios penitenciarios, y que esto ya esté en vigencia, es decir, los delincuentes ahora cumplen el 100% de las penas. Antes, ¿qué sucedía? Salían con el 50%, no, o sea, cumplían la mitad de la pena, el 60%, el 70%, y señores, a la casa. ¿Cómo así? ¿Por qué? Ahora en este tipo de delitos de desenclaves se cumple el 100% de la pena, y con el aumento de la pena, con agravantes hasta 35 años de edad, entenderíamos que los delincuentes ahora salen o van a salir solamente en ataúd de la casa, como debe de ser, ¿no? Porque la gente de bien tiene que estar... Porque la gente, los ciudadanos, los trabajadores, los agricultores, los campesinos, los maestros, quienes realmente trabajan con el sudor de su frente, son quienes tienen derecho, la gente honesta, a estar en las calles y no los delincuentes. Presentamos un proyecto de ley orgánica también de seguimiento y cumplimiento al tema de los derechos humanos, esto con fecha 11 del 2024. Observaciones de este proyecto en las que propusimos ajustes a los artículos 7, 22, 26, 27 y 33 para asegurar una verdadera implementación de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. Como no, a la Ley Orgánica de Función Legislativa presentamos observaciones de los artículos 20, 28, 47, 83, 84, 85 y 129 con el objetivo de fortalecer los mecanismos de fiscalización, mejorar la técnica legislativa, el procedimiento parlamentario y garantizar sobre todo la transparencia en ese ejercicio dentro del legislativo. Tengo el orgullo de indicar de que la mayoría de estas observaciones, si bien presentamos son alrededor de 7, 8, han sido recogidas alrededor de 5 y han sido aprobadas en el proyecto de ley en este periodo legislativo por la mayoría de la Asamblea Nacional. Entiendo que el presidente va a hacer un veto parcial, pero esto significa que él va a corregir todo el cuerpo normativo, por ahí algunas partes, pero que al final va a ser acogido el veto y va a ser aprobado y pasará al registro oficial la reforma al Código Orgánico de la Función Legislativa. Ahí se establecen sanciones bastante duras, ¿no? Por ejemplo, lo que nuestro presidente hablaba, si bien no es cierto motivo de este periodo legislativo, pero dentro del actual se está tocando nuevamente lo que habíamos propuesto, por ejemplo, el incumplimiento a las asistencias dentro del Pleno Nacional. La puntualidad, que parecen cosas bastante sencillas, pero el presidente de la Asamblea, el presidente Nils Olsen, ha sido bastante claro, ¿no? Ahora, para empezar, trabajamos de lunes a viernes, lo cual está bien, ¿no? Lo cual está bien. Muchas de las críticas de la sociedad y del pueblo ecuatoriano, y con justa razón, era justamente que lamentablemente en la Asamblea no se trabajaba jornada completa. El tema de la puntualidad, si bien se ponía 8, 8 y media, 9, empezaba el pleno después de media hora. Ahora nuestro presidente nos cierra las puertas, ¿no? Si es a las 8, es a las 8, y si llegamos 8 y 1, están cerradas las puertas, como debe de ser. Y estas reformas son temas que digo que parecen bastante pequeños o tal vez no pueden ser tan notorios, pero no, o sea, estamos nosotros construyendo una asamblea distinta. Y esto viene desde arriba, desde nuestro presidente Daniel Noboa Acín. Él, créanme, que tiene absolutamente toda la voluntad y tiene esa entereza y sí, así como alguna vez estoy y sigo estando orgulloso de Fernando Villavicencio, también lo estoy de nuestro presidente, quien ha continuado y ha recogido en su mayoría las propuestas que tenía Fernando Villavicencio y se ha fajado. Y se ha fajado nuestro presidente a pesar de ser una persona bastante joven. Pero qué orgullo, es una persona valiente,
no le tiembla la mano. Acuérdense cómo le sacó de los pelos a Jorge Glass de la embajada mexicana, donde quisieron hacer un refugio de delincuentes. Si las embajadas no son refugios de delincuentes, menos para el cometimiento de delitos comunes. O sea, que mañana violan a una persona y me voy y me meto a la embajada de México para no ser sancionado. ¿A quién se le puede ocurrir ese tipo de locuras? Pero sin embargo, claro, hablaban de la soberanía y que el derecho a la autonomía, a la autodeterminación de los pueblos es intangible y no podemos entrar a la embajada. Nuestro presidente no le tomó los pantalones y ahí está esa embajada de México vacía. Que les vaya bonito, que les vaya bonito. El Ecuador no es refugio de delincuentes, señores. Hicimos reformas al Código Orgánico de la Función Judicial con fecha 14 de mayo de 2024. Esto con el fin de fortalecer el Código Orgánico. Se hicieron reformas bastante importantes, sobre todo con lo que tiene que ver que exista meritocracia, transparencia y la designación de representantes, fiscales provinciales, defensoría pública, proponiendo concursos abiertos para garantizar igualdad, oportunidad y acceso a los mejores perfiles. Además, propusimos, en este caso, algo que es bastante importante, vamos a ver si se trata en este pleno, porque justamente quien está al frente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, nuestra compañera Rosy Torres, y habíamos conversado, porque yo pertenecía a esta comisión en el anterior periodo, y es el tema de los notarios, ¿no? Muchos de ustedes, ¿quién? No, más bien de ustedes ha hecho un trámite de un notario. Y bueno, ustedes ven que los notarios están más llenos que el mercado. Y ustedes ven como continuamente se pagan las tasas notariales y es una cantidad de ingresos pero increíbles. Un notario, por ejemplo, en Guayaquil, en Guayas, en Pichincha, en los cantones Quito, en Guayaquil, en las zonas donde más afluencia existe, tiene ingresos hasta de $250,000 mensuales, lo cual es una afrenta para el pueblo ecuatoriano. O sea, yo creo que esos ingresos no tienen, no sé, alguien que tenga alguna empresa grande con filiales, posiblemente hasta en el exterior, pero un notario puede ganar hasta $250,000 mensuales. Nosotros habíamos propuesto y propusimos esto, que pase a manos del Estado, al Consejo de la Judicatura, y que ese dinero vaya directamente ¿a dónde? Al pueblo ecuatoriano, pues, a los hospitales donde se necesita medicina, a las comunidades donde necesitan carreteras, donde el agricultor, donde necesita kits, en este caso de semillas, allá debería ir ese dinero. Sin embargo, de aquello yo sigo con esa posición, esperemos que haya una mayoría y se pueda reformar. Algo muy importante, no les veo a mis entrañables amigos, bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo afectuoso a mis amigos policías en servicio pasivo. ¿Quiénes? Ah, no, ahí están, ahí mismo. Sí, sargento Jaime Torres, presidente de la Asociación de Policías en Servicio Pasivo, Marcelino, y veo otros compañeros. Han sido, yo creo que, un agradecimiento realmente a todos, ¿no? Pero bastante especial ustedes. Ustedes han sido el eje principal de dos campañas seguidas. En donde ustedes se han fajado conjuntamente con nosotros para sacar adelante la elección de esta persona, de esta dignidad, quien ha aceptado únicamente y quien, entiendo, ustedes tienen ese orgullo, porque jamás les he defraudado y jamás les voy a defraudar a todos ustedes. Y un aplauso para la Asociación de Policías de Servicio Pasivo. Muchas gracias. En ese mismo contexto presentamos una reforma y estamos tratando observaciones a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, del FEPOL, para proteger los derechos adquiridos de las policías en servicio pasivo, asegurar su estabilidad y garantizar un régimen digno en su seguridad social. Lo que tratamos en este proyecto de ley que lo estamos tratando es tratar de equiparar los privilegios que tiene un oficial con los privilegios que tiene un policía de clase, ¿estoy bien? El término, de tropa, de clase. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el policía, el oficial, tiene
privilegios que no tiene el policía de tropa. Pero ¿por qué tiene que existir esa diferenciación? Entonces, bueno, estamos tratando, no si bien es cierto de igualar, pero sí de equiparar, sobre todo en la conformación del directorio que conforma el FEPOL, para que exista sobre todo una distribución y una equidad en cuanto al pago de pensiones, jubilaciones y beneficios que deberían tener, por lo menos en equidad de condiciones, ¿no? Seguiremos tratando, ustedes tienen el compromiso mío, porque esta es una reforma a nivel nacional, no solo de la provincia de Imbabura, es de todos los policías a nivel nacional, y ahí a su presidente Jaimito Torres, ustedes saben que pueden contar conmigo. Yo lo que les había manifestado anteriormente, justamente el Código de Protección Integral para Niños y Niñas, las observaciones que presentamos al COPINA, ¿no? Porque no todos son discursos, se hace el discurso y se presenta la observación a la comisión. Ahí presentamos para el aumento de penas a los adolescentes, a estos adolescentes sicarios, ¿no? Que salen y matan todos los días. Y algo bastante importante, ¿no? Quienes propusieron esta reforma y en un principio, y estuvo dentro del primer debate de la Ley Orgánica de Integridad Pública, proponían de que estos adolescentes que cometían estos delitos execrables sean juzgados como mayores. Y bueno, si tienen la suficiente entereza y la suficiente madurez para asesinar a una persona, pues la tienen también para pagar un delito, pues. Por supuesto que sí, pues. Entonces, bueno, hemos presentado, se ha acogido, pero hay algo bastante importante, no se les va a juzgar como mayores, porque lamentablemente los tratados internacionales de los cuales el Ecuador, la Constitución y un sinnúmero de legalidades que existen en nuestro país, la Corte Constitucional, no nos dejaba imponer la pena realmente de un mayor. Pero la observación que nosotros hicimos al COPINA fue recogida, y qué orgullo, fue recogida en su totalidad la observación que yo hice para incorporar en la Ley Orgánica Pública. Es decir, se hizo de acuerdo a quienes entendemos un poco de materia penal, de acuerdo a la dosimetría penal, se estableció penas como máximo, no de 30, pero sí hasta de 16 años, porque la actual norma vigente solamente tenía una pena máxima de 8 años. Es decir, ahora estos delitos execrables, sicariato, asesinato, tienen hasta 16 años de prisión. Y automáticamente el menor de edad cumple la mayoría de edad en los centros de internamiento preventivo, pasa de forma inmediata a un centro de privación de libertad de adultos, como tiene que ser, como tiene que ser. Todo esto no hubiera sido posible si no estuviera al frente de este Estado nuestro presidente Daniel Noboa. Definitivamente la entereza y la valentía que él tiene nos ha permitido realizar todas estas reformas sumamente importantes. Un aplauso para nuestro presidente Daniel Noboa. Se hicieron reformas al Código del Ambiente, observaciones sumamente importantes, ¿no? Para la protección de áreas naturales, control de actividades contaminantes. Actualmente soy vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, y justamente estamos, antes de ayer, el miércoles, se aprobó justamente la Ley de Áreas Protegidas. Y es sumamente importante esto entender, y hay reformas que quisiera explicarles, ¿no? Para que ustedes entiendan de forma muy, muy sencilla. El espíritu de este cuerpo legal que aprobamos es sumamente importante porque tiene que ver, ustedes ven que en las zonas fronterizas y en nuestra Amazonía existen miles y miles de hectáreas, de kilómetros de áreas verdes, de montañas, de naturaleza, de agua, pero ahí existe una riqueza como ustedes no tienen idea. Minerales, oro, cobre, petróleo, pero eso lamentablemente ahorita está siendo saqueado, si cabe el término, por el crimen organizado. Aquí tenemos el ejemplo de nuestra provincia de Buenos Aires.
que a pesar del esfuerzo, porque se tiene que reconocer, y yo sentado hablaba con nuestro gobernador, y él me decía que próximamente en estos días posiblemente va a haber una nueva intervención a estas áreas. Pero yo creo que con esta ley van a tener aún más esa fortaleza y las condiciones para que se pueda ejercer mucha más presión, porque el crimen organizado tiene la minería ilegal, y el narcotráfico ha pasado a segundo, a tercer plano, porque es más rentable pasar el oro y es más fácil. Es más fácil para pasar ahora nuestros recursos, por ejemplo, el recurso ilegal de hidrocarburos, la gasolina. Cogen nuestro oleoducto ahí en la Amazonía, meten un tubo por la mitad, hacen una conexión y miles de galones de petróleo terminan derivados siendo parte del crimen organizado. Y esto les da un financiamiento más fuerte que inclusive el que tiene las mismas Fuerzas Armadas, la misma Policía Nacional. Pues es que ustedes ven y dicen, bueno, pero ¿de dónde sacan tantos fusiles, tantas armas? Ahora ven camionetas, ven subametralladoras, inclusive hasta uniformes militares, tienen más protección que los mismos militares. Entonces nuestro presidente está comprometido con cortar este financiamiento y a la vez ¿proteger qué? Proteger nuestra agua, proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestros animalitos, proteger nuestra tierra, que es sumamente importante. Aquí yo veo y veo que se han dado lugar también personas, campesinos, indígenas, y ellos saben realmente la importancia de cuidar nuestra biodiversidad, de cuidar nuestras tierras, de cuidar nuestros páramos, de cuidar nuestros campos. Nuestro presidente está comprometido en eso. Se van a implementar alrededor, lamentablemente ahora en la actualidad, imagínense, se me ocurre, en la Amazonía existen alrededor de 3 guardaparques. Para miles y miles de hectáreas, 3 guardaparques. ¿De qué cuidado podemos hablar? En esta ley se habla de forma muy clara que por algunos que tenemos que incrementar de acuerdo a los estándares internacionales las personas encargadas de proteger estas áreas protegidas, estos bosques, y se le obliga también al SENACID para que le dé la capacitación pertinente a estas personas, y sobre todo a que pueda ingresar también la policía y las Fuerzas Armadas para hacer los controles de nuestras áreas. Y sí, me gustaría aclarar algo, porque la narrativa, lamentablemente, de la oposición es decir que no, que las comunidades indígenas ahora no van a poder participar de los terrenos ancestrales, de las propias áreas protegidas, comunidades de los cuales ellos han sido, donde ellos viven o donde ellos habitan, lo cual es falso. Es falso, eso absolutamente no se toca. Ellos van a seguir dentro de sus comunidades, van a seguir dentro de sus tierras. Absolutamente nadie les va a tocar. Entonces es importante también conocer la realidad de lo que se aprueba. Es importante entender 27 proyectos de ley aprobados en la Asamblea en el periodo de enero-diciembre de 2024, a pesar de que fue una de las asambleas que sí tuvo menos aprobación ciudadana. Sin embargo, de aquello no es menos cierto y la realidad está ahí. Se aprobaron 27 proyectos importantísimos, ustedes pueden observar. Ley orgánica de salud mental, ley orgánica de competitividad energética, ley orgánica para la igualdad salarial, ley orgánica de la gestión de riesgos, ley orgánica de la circunscripción territorial, ley orgánica de ahorro y monetización, ley de creación de las universidades de seguridad ciudadana y ciencias policiales. Es una universidad importantísima que ya está en funcionamiento, capacitando a nuestra Policía Nacional. La ley orgánica de vigilancia y seguridad privada, ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. Tenemos la ley orgánica de gestión de identidad y datos civiles, de fortalecimiento de la seguridad, ley orgánica para la acción voluntaria, ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y del acoso en las modalidades de trabajo.
la ley para la cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. Esto es muy importante para poder, se pueda juzgar y existe una conexión con los delitos que se cometen aquí en el Ecuador y posiblemente en otros países y tienen conexión. La ley orgánica les hablaba de movilidad humana, ley orgánica reformatoria de participación ciudadana, ley orgánica de acompañamiento integral a hijos y hijas por muertes violentas, para la aplicación, ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum, del referéndum del 21 de abril de 2024, que les hablé anteriormente, en donde había la extradición, el aumento de penas, quitar los beneficios penitenciarios, que se aumenten las penas de delitos de extorsión. La ley reformatoria se aprobó a la ley de seguridad social, el control del espacio aéreo, la prevención de datos, la ley orgánica de generación de empleo, la ley para la creación del Cantón Sevilla y la ley de armas y municiones y explosivos, ley para la prevención y control del cáncer uterino, la creación importantísima, ustedes deben haber visto en las noticias de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Áchilas, ahora orgullosamente esta provincia tiene su propia universidad, y la ley orgánica para el alivio financiero. Dentro de esto, bueno, también hemos realizado algunos pedidos de información que han sido sumamente importantes dentro del área de la fiscalización. Yo creo que, para no cansarles, porque veo que esto no vamos a acabar nunca, intervención, sí, está bastante largo. Presos, prófugos, a ser jueces de la Corte Nacional, del máximo organismo de la Administración de Justicia. Este pedido de información sirvió para desenmascarar la trama de corrupción y sirvió de elementos para el juicio político que se siguió en contra de Wilman Terán y como elementos de convicción para que la fiscal general Diana Salazar procese por el caso Metástasis a Wilman Terán. No nos ha temblado la mano, somos parte activa, fuimos parte activa de quienes hemos contribuido para que ahora estos delincuentes como Wilman Terán, como Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Nacional del Guayas, como el mismo Pablo Muentes, se encuentren ahora detenidos. Entonces, sumamente importante, yo creo que esto es necesario resaltar de lo que se ha hecho. Se hizo algo bastante importante también, se hizo auditorías de lo que tiene que ver en el norte, incluyendo observaciones de control interno, documentos adicionales sumamente importantes. Estamos todavía tratando, porque son alrededor de 2.000, 2.500 páginas que se nos han entregado. Esperamos poder resolver dentro de estos meses, en este nuevo periodo legislativo. Es importante entender, y aquí le vamos a comprometer a nuestro señor gobernador también, y quien les habla también, definitivamente yo creo que es sumamente importante ponernos de acuerdo y hacer fuerza común para que se pueda cristalizar de parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y yo creo que sí lo vamos a lograr, señor gobernador. Lo vamos a lograr para la ejecución de la obra del paso lateral de Ibarra. El paso lateral de Ibarra, yo creo que esa es una misión que tenemos y yo creo que conjuntamente vamos a poder sacar adelante. Un pedido un tema del norte. Se hizo algo también bastante interesante, me gustaría contarles algo aquí en CNT, en la provincia de Imbabura.
donde lamentablemente yo entiendo que es alguien, la directora financiera, no recuerdo el nombre, y la verdad no le recuerdo porque no me daría miedo nombrarla. Lamentablemente hay unos temas de corrupción ahí en cuanto a la contratación de personal, está su cuñada, está su tía, se había mencionado que había contratado también, se había dirigido en las contrataciones del personal de aseo, de diferentes contrataciones, y nosotros estamos en esa fiscalización. Inclusive al ser de aquí de Ibarra se había contactado con alguien muy cercano a mí para decir que por favor ya no haga nada, que no pasa nada, que necesito. No vamos a parar, no vamos a parar, vamos a continuar con la fiscalización, y es importante entender que a raíz de justamente de esta fiscalización que estamos haciendo, porque no nos hemos despreocupado en CNT, amparado por lo menos aquí en la provincia de Imbabura, la corrupción y las mañas que se venían realizando en esta institución. Porque saben que Imbabura ya no está sola y vamos a seguir sin ningún tipo de miedo. Bueno, pasamos a las denuncias presentadas, importantísimo. Denuncia, noticia crímenes 21 de julio de 2024. Quisieron declararle loco a nuestro presidente Daniel Noboa, toda la Asamblea Nacional declararle la intervención y bajarse al presidente Daniel Noboa. ¿Y quién cree que iba a asumir la presidencia de la República, según la Constitución? Verónica Abad. Pero es que Verónica Abad ya no estaba con funciones en Israel, entonces le tocaba a la presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces íbamos a tener a Viviana Veloz como presidenta de la República del Ecuador, ¿no? Si se bajaban con la intervención a nuestro presidente, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este legislador? Presenté una denuncia sin ningún tipo de miedo en la Fiscalía General del Estado contra toda la Asamblea Nacional por traición a la patria. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. ¿Quién se iba a atrever a declarar la intervención de nuestro presidente? ¿Sabían que al otro día estaban procesados por traición a la patria? Porque nosotros desenmascaramos esta desestabilización que querían hacer, en este caso en contra de nuestro presidente. Nosotros jamás íbamos a permitir que se atente contra la democracia y contra la estabilidad de nuestro Estado ecuatoriano. Importantísimo entender, dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual también fui parte, voy a hacer una sistematización, se unificaron, se tramitaron en esta comisión de la cual fui parte 183 proyectos, se culminaron 111, con informe para primer debate 70 y con informe para segundo debate 2, es decir, para su aprobación. Las prioridades legislativas dentro de la comisión, bueno, temas muy importantes, ¿no? Unificar los proyectos, los que son para primero y segundo debate, proyectos de ley unificados con informes, temas tratados, había mencionado anteriormente, se trataron reformas al Código de la Democracia, a la función legislativa, al Código Orgánico de la Función Judicial, y a un sinnúmero de cuerpos legales más que han sido importantes y que ahora me precio de que han sido aprobados en este segundo periodo legislativo, inclusive tomados en cuenta, ¿no? El rol fiscalizador dentro de esta Comisión de Justicia, se hizo comparecencias sumamente importantes, hicimos comparecer a la Comisión, al Contralor General del Estado, hicimos comparecer al presidente y directivos del Consejo de la Judicatura, autoridades del sistema judicial, defensor público, jueces, fiscales, y bueno, en ese sentido también se revisó dentro de la comisión los informes anuales, ¿no? Porque así como nosotros hacemos una revisión de cuentas, quienes están presidiendo estas instituciones, estos poderes del Estado, tienen que hacer informes anuales a las comisiones. Es decir, el Contralor tiene que decir qué hizo en el año, el Fiscal General tiene que decir qué hizo en el año, los vocales del presidente y vocales del Consejo de la Judicatura qué hicieron en la Administración de Justicia en el año, y nosotros revisamos eso, y si es que está bien, aprobamos, y si es que no aprobamos, y eso puede ser causal de un juicio político. Entonces es sumamente importante los informes de gestión analizados por quien les habla. Se han hecho algunas intervenciones en la Comisión de Justicia, y bueno, el trabajo en territorio, ¿no?, que ha sido incansable. Yo
y no me canso, no me canso, pero créanme que a pesar de que ustedes ahora entienden del trabajo fuerte que se realiza en la Asamblea Nacional, el trabajo aquí en territorio no es menos fuerte. Yo creo que aquí hago más en territorio que en la Asamblea, pero definitivamente no nos quebramos, no nos cansamos y vamos a seguir en esa misma línea. Es gravísimo lo que usted... Bueno, una intervención de la Comisión de Justicia antes de pasar a lo que les había indicado. Es gravísimo lo que usted acaba de indicar, ¿no? En el sentido de que usted manifestó que una persona le había dicho que viene de parte del presidente, el indicado chat del presidente Daniel Noboa, ¿no? Esto usted tendrá que sostenerlo en sede jurisdiccional. Y usted sabe como juez que se tiene que tener la certeza. Yo le pregunto, de forma muy objetiva, usted como jueza, ¿usted pudo en realidad evidenciar que este número telefónico, este chat, al que usted hace referencia, pertenecía al presidente Daniel Noboa? Yo no puedo afirmar. Dese cuenta cómo yo afirmaría de que es del teléfono del presidente Daniel Noboa, no puedo asegurarlo. Lo que sí es cierto es que la presión, la amenaza, yo no la recibí de Daniel Noboa, del presidente. La inefable jueza Nubia Vera, ¿no? Quien había concedido los recursos habido y por haber a Verónica Abad, y quien había manifestado que nuestro presidente, ahí la Comisión de Justicia se atrevió a decir que había recibido amenazas del presidente Daniel Noboa para fallar en contra de esta señora Verónica Abad. Entonces él hice la pregunta, ¿no? Digo, ¿y usted pues? Casi llora, ¿no? Ustedes ven cómo recula y dice, no, el presidente a mí no me ha dicho absolutamente nada. Y de hecho subimos un comunicado virtual que tuvo más de 500,000 de visitas. Y sí, o sea, la realidad fue esa, nos desenmascaramos. Porque la función también es esa, ¿no? Desenmascarar. Es gravísimo. Desenmascarar a estas personas que representan la narcopolítica, que son fichas del terrorismo, del crimen organizado y de estas organizaciones y estas estructuras criminales que estamos haciéndolas desaparecer, y lo vamos a lograr. Lo que les había hablado, los eventos comunitarios, el trabajo en territorio, ¿no? Participamos en 40 eventos comunitarios, más de 40, sí, así está. Hemos tenido más de 30 reuniones con gremios. Este es el gremio el anterior era de los transportistas. Al menos 35 eventos deportivos y barriales, entregando implementos y fomentando el deporte. Dentro de lo que se puede, no. Nosotros, como ustedes saben, como asambleístas no hacemos obras, ni tampoco tenemos presupuestos, a diferencia de los alcaldes y prefectos. Sin embargo, de aquello hemos puesto un granito de arena. Yo creo que dentro del... Dios nos ha bendecido con tener una remuneración para vivir dignamente, y bueno, de ahí de nuestro propio bolsillo, sin pedir un centavo a nadie, hemos podido colaborar y ayudar con lo que se puede, ¿no? A nuestras personas. Hemos colaborado también con 15 organizaciones sociales, como ustedes pueden ver, más de 100 reuniones con líderes gremiales, organizaciones sociales, deportistas, representantes comunitarios, en diversas localidades de Ibarra. Y bueno, este legislador orgulloso de haber estado también en presencia en medios de comunicación, como ustedes vieron en las imágenes, hemos tenido la oportunidad de estar en algunos de los medios más importantes a nivel nacional, en más 30 medios de comunicación, tanto nacional como provincial, informando permanentemente la gestión, nuestras propuestas legislativas y acciones del territorio. Nuestra voz será una herramienta para rendir cuentas y sobre todo defender los intereses de ustedes, del pueblo ibarreño, del pueblo imbabureño, del pueblo ecuatoriano. Compromisos. Bueno, los compromisos creo que están sumamente claros. En conclusión, es el desarrollo comunitario territorial, que lo seguimos y lo vendremos haciendo en este nuevo periodo legislativo, seguir trabajando de cerca con las comunidades locales para impulsar proyectos de ley que beneficien a nuestros ciudadanos,
continuar con esta legislación, como ustedes ven, efectiva, implacable, en contra del crimen organizado, de las mafias, a favor de nuestro territorio, la fiscalización de la misma manera, una fiscalización sin que nos tiemble la mano, con transparencia. Mantendremos este enfoque riguroso dentro de esta arista, dentro de las instituciones, garantizando siempre la transparencia y la rendición de cuenta en todas nuestras opciones. Juntos, pueblo ecuatoriano, construiremos un Ecuador libre, seguro y sin corrupción. Y ustedes pueden estar sumamente seguros que dentro de mi corazón está la bandera de mi provincia de Imbabura y la bandera de nuestro pueblo y de nuestra patria de Ecuador. Muchas gracias a ustedes. Así es como felicitamos y agradecemos la intervención de nuestro asambleísta por Imbabura, el doctor Fernando Jaramillo Martínez, a quien le damos un fuerte y caluroso aplauso. Vale aclarar que todos hemos conocido y hemos sido testigos de las gestiones que ha venido dando el asambleísta justamente en representación de nuestra provincia. La cobertura de la legislación efectiva, la fiscalización y transparencia y el desarrollo comunitario, prioridades para ello. Así es que felicidades, señor asambleísta. A continuación, y como dando continuidad a este evento, vamos a hacer lo que concierne al proceso del Consejo de Participación Ciudadana y deja abierto el tema de las inquietudes. Para ello, el equipo de comunicación, parte del equipo de comunicación pasará por ustedes para que puedan dar a conocer las inquietudes que tengan y le puedan plantear al señor asambleísta y él pueda dar contestación a las mismas. Por favor, ¿me ayudan? No, con papelitos. Van a pasar retirando unos papelitos las personas que deseen hacer cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, y me hacen llegar acá. Muchísimas gracias. En la parte posterior también hay más personas que desean participar. Le pedimos por favor al compañero de comunicaciones para que se acerque a las personas. Hacemos el cálculo político de que tenemos que, a ver, si hay 1000 personas yo voy, si no, no voy. No, hay veces que habían 3, 4 personas en una comunidad, pero ahí estábamos, atendiendo las necesidades, y claro, yo no las hago, yo sí las puedo transmitir al señor gobernador, y el señor gobernador a su vez a las instituciones del Estado, al Ministerio de Obras y Transporte, al Distrito de Salud, a los hospitales, al IES, o sea,
se coordine, y ese es el trabajo. Y ese es el trabajo. No se me ocurre poner un ejemplo bastante práctico. Visitamos una vez San Antonio. Estaba el camino que había sido lamentablemente dañado por las constantes lluvias. Nos pidieron la intervención, hablé con el señor gobernador de forma muy ágil, se coordinó con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fueron llevando dos equipos, en este caso camineros, y se logró arreglar el camino. Entonces son ese tipo de cosas que se hace todos los días cuando estamos aquí, tratar de solventar y que el Estado trabaje para ustedes, para el pueblo ecuatoriano. Y de paso que no es ningún regalo, ¿no? Tenemos que entender que nuestro dinero, el dinero de ustedes, es el que realmente motiva y el que hace que todo esto funcione y que tiene que ser bien utilizado, ¿no? Para eso estamos. Gracias, doctor. Tenemos otra inquietud planteada por una persona asistente que está acá, la señora Janet Flores, y nos menciona, ¿ha presentado algún proyecto de ley en materia penal? Bueno, sí, como les había mencionado, yo creo que una de las fortalezas y lo que más realicé en el periodo anterior son las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con aumento de penas, nuevos tipos penales, haber quitado los beneficios penitenciarios, sobre todo, y haber creado un nuevo tipo penal haber aumentado la pena en un tipo de delito que no estuvo dentro de la consulta popular, que es la extorsión, que es lo que se conoce como las vacunas. Las vacunas que todos los días hasta son asesinados, ¿no? Quien no paga las vacunas de los delincuentes es objeto de sicariato y nosotros hemos trabajado en el aumento de las penas en ese tipo de delito. Muchas gracias por su respuesta. Otra de las inquietudes que plantea el señor Jaime Torres y menciona, ¿podría contarnos sobre algún proyecto de ley en el que haya trabajado y que considere importante para su provincia o el país? Bueno, sí, el que les había mencionado, ¿no? De las golondrinas. Yo creo que la parroquialización de este sector es un objetivo que me he puesto y esperemos que yo estoy seguro que vamos a poder tratar y vamos a sacar adelante este proyecto de ley. Estoy convencido de que la mayoría legislativa que tenemos ahora va a regresar a ver y va a estar del lado del pueblo imbabureño y se va a aprobar esta ley. Muchas gracias por la respuesta. Hay un saludo por parte de la señora Gloria Pascual de Godoy, madre de los coroneles Julián y Danilo Godoy Pascual. Muchas gracias por el saludo. Hasta ahí las inquietudes. Muchísimas gracias. Antes de que se retire, hay la presencia justamente del abogado Carlos Hierro, quien es coordinador del colectivo Gente Buena de Otavalo. Él quiere hacerse presente la tarde de hoy con una placa para usted. La placa menciona lo siguiente. El colectivo Otavalo, Gente Buena, rinde un justo reconocimiento al señor asambleísta imbabureño, doctor Fernando Jaramillo, por la gran labor, trabajo y desempeño que viene realizando en la Asamblea Nacional en beneficio de toda la provincia de Imbabura. Firmado por el abogado Carlos Hierro, coordinador, y la magister Rina Viñachi, secretaria. Por favor. Doctor Fernando Jaramillo, asambleísta imbabureño, que nos ha hecho quedar muy bien y nos ha representado excelentemente con capacidad, eficiencia, honestidad y sobre todo valentía en la Asamblea Nacional. Les ha puesto en su sitio a los de la RC. Eso es lo muy importante que como anécdota lo tenemos. Fernandito, quiero entregar en sus manos esta placa de reconocimiento a nombre del colectivo Otavalo Gente Buena, del cual yo soy el coordinador. Le entrego para que tenga un recuerdo de nuestra comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y le propio al abogado Carlos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias a ustedes, un abrazo. Queridos amigos,
Queremos agradecerles haber sido partícipes justamente de este programa de la rendición de cuentas que se llevó a cabo de nuestro asambleísta por Imbabura, el doctor Fernando Jaramillo. Una vez más, desearles el mayor de los éxitos a ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Un gusto. Mi nombre es Yesenia Ayala. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias.